Este vídeo es únicamente para demostrar lo que se puede hacer con materiales caseros, no realizar ninguna de las armas o experimentos aquí mostrados sin la supervisión de un adulto y tomando todas las medidas de protección adecuadas. No me hago responsable del mal uso que se le pueda dar a la información aquí mostrada. Ahí le estamos llamando y Alarma intrusos. saltó la alarma. Han sobrepasado Gato la Fígaro, zona de te hemos seguridad. pillado. Alarma. Hola amigos, hoy vamos a hacer una alarma casera de barrera. Para ello vamos a necesitar un encendedor, un poco de silicona caliente, un trozo de madera, hilo de pescar o de coser, un trocito de cartón de este delgado, un poco de cinta aislante y una tarjeta electrónica o bueno, de estas musicales, que le he cambiado lo que es el audio porque el copyright, pues ya se sabe, YouTube me cierra, me pone un strike. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar o más bien sacar el circuito electrónico que lleva dentro la tarjeta musical. Con un poquito de cuidado la abrimos con el cúter y dejamos al aire lo que es el mecanismo y la electrónica. Vamos a quitar primeramente lo que es el altavoz. No pasa nada, puesto que bueno, parece que se ha desmontado, pero esto es simplemente lo que es una carcasa que lleva para que no se dañe, así que nada, lo volvemos a poner en el sitio y solucionado. Va a presión, así que no hay problema. Siguiente paso, quitar el metacrilato este, que no nos vale para nada, y el diodo LED este sí que nos vale, puesto que será lo que es la señal luminosa de nuestra alarma. Y luego ya lo que queda, pues el circuito electrónico. Bueno, una vez que tenemos ya desmontada la alarma, vamos a hacer lo que es el dispositivo que hará accionarla. Bueno, el dispositivo, digamos, el gatillo para que suene. Pues cortamos un trocito de cartón y aquí podéis ver que al introducirlo por, digamos, entre los dos contactos se detiene la alarma. Pues esta es más o menos la posición, vamos, es que es esta, no hay otra. Bueno, ahora vamos a fijar la alarma en su posición ya definitiva, que es en el borde del taco de madera. El taco de madera tiene que ser pues un poco pesado, si no al estirar, digamos, la cuerda que pondremos luego se la llevará detrás, así que un trozo de madera que pese un poquito pues sobra. Bueno, ponemos la silicona caliente y encima el circuito electrónico de la alarma. Una vez que esté frío, pues nada, empezamos a montar el resto de componentes. El altavoz, nada, lo fijamos con cinta aislante, le damos ahí una vuelta sobra y nos aseguramos que está bien pegado y no se va a mover. Y el diodo LED, pues nada, a continuación lo mismo, cogemos cinta aislante, le damos una vuelta, cortamos y ya estaría. Ahora vamos a, bueno, ya está montado la electrónica, altavoz y diodo LED. Vamos a doblar un poco lo que es el diodo LED para que la señal luminosa pues sea pues más efectiva, sea hacia nosotros. Bueno, vamos a atar el hilo de coser, que bueno, es mucho más común que el de pescar, así que por eso he optado el de coser. Y vamos a atarlo a lo que es el gatillo. El gatillo, pues con unas tijeras, al ser cartón no vamos a tener problema. Lo ataremos. Introducimos la punta del hilo y hacemos ahí un par de nudos normal y corrientes, puesto que tampoco tiene que soportar ningún tirón fuerte, así que algo que quede sujeto y ya está. Cortamos el sobrante. Y bueno, ya nuestra alarma pues prácticamente está acabada. Ahora pues solo resta, podéis ver que al introducirlo se corta y al sacarlo sonará. Alarma intrusos. Han sobrepasado la zona de seguridad. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un test. Aquí he hecho el montaje, lo he dejado ahí en la pared apoyado. Ahora vamos a ver mi gato Fígaro si es incapaz de detectar nuestra alarma. Ahí le estamos llamando y saltó la alarma. Gato Fígaro, te hemos pillado. Bueno, está jugando con el hilo. Bueno, este es otro montaje que en vez de ser, digamos, que se tropieza la gente directamente, va a ser de apertura de puerta. Pues lo mismo, ponemos el hilo pegado con cinta aislante a la puerta y una vez que se abra, pues saltará la alarma. Accionará lo que es el aviso acústico y luminoso. Alarma intrusos. Han sobrepasado. Bueno, espero que os haya gustado. Un saludo, compañeros.
Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.